Perdón, chicuelos, se me cortó el video anterior por falta de memoria de mi teléfono que está fallando demasiado, pero les decía que quien es dueño de un factor de producción de tierra recibe a cambio del uso de ese factor de producción un beneficio llamado renta. Para que ustedes puedan comprender la relación entre el dueño de un factor de producción y el beneficio que obtiene, les voy a poner el mismo ejemplo. Hace ratitos estábamos platicando que la Universidad del Tacaná, para poder prestar el servicio de educación, necesita de todos los factores de producción, porque recordemos que los factores de producción son recursos necesarios para producir cualquier tipo de bien o servicio, ¿verdad? Bueno, chicos, uno de esos factores de producción que la Universidad del Tacaná utiliza es precisamente el factor de producción de suelo, es decir, el lugar donde está asentado la escuela, ¿verdad? Bien, chicos, ¿ustedes creen que la Universidad del Tacaná es dueña de ese factor de producción? La respuesta es que no. La Universidad del Tacaná renta a alguien más el suelo donde está instalada la institución. De tal manera, chicos, que en ese tenor, pues el dueño del suelo donde está instalada la Universidad del Tacaná, pues recibe un beneficio por otorgar el uso de su factor de producción de tierra. A ese beneficio se le llama renta, ¿verdad? Bueno, chicos, ya hablamos del factor de producción de tierra. Nos vamos con el siguiente factor de producción. El siguiente factor de producción es el factor de producción de trabajo. ¿Qué entienden ustedes por trabajar, chicos? ¿Alguno de ustedes ya trabaja? Bueno, vamos a ver. El trabajo, chicos, es la prestación de mano de obra subordinada a una persona denominada patrón en relación a otra llamada trabajador a cambio de un salario. Repito, el trabajo es una prestación de mano de obra que puede ser física o mental a un personaje llamado patrón en relación con otro llamado trabajador a cambio de un salario. Vamos a desenredar esta definición para que ustedes la puedan comprender, ¿ok? Bien, chicos, el trabajo es definido como el esfuerzo físico o mental realizado a favor de una persona llamada patrón en relación a otra llamado trabajador y a cambio se recibe un salario. De tal manera que el trabajo es el resultado de la actividad humana, es decir, de la actividad que llevamos nosotros a cabo como humanos. Esa actividad humana que nosotros ofrecemos a favor de alguien más, la cobramos. Y el cobro que recibimos por prestar nuestra mano de obra, por ejecutar nuestra mano de obra a favor de otro, se llama salario. Ejemplo, ustedes, chicos, yo no sé si todos ustedes trabajan o no trabajan, pero supongamos que uno de ustedes trabaja en una empresa, vamos a poner en Piticó. Ustedes en Piticó van a hacer una tarea, ¿verdad? Esa tarea puede que requiera esfuerzo físico o mental. Es una tarea que va a beneficiar los intereses directamente del dueño de la empresa, ¿no? Por lo tanto, el dueño de la empresa es su patrón y ustedes son los trabajadores. A cambio de la actividad humana que ustedes realizan, el patrón les da un beneficio llamado salario. ¿Por qué será que el trabajo también es un factor de producción, es decir, un recurso escaso? Bien, chicos, ustedes se han de dar cuenta que nosotros como seres humanos perecemos, nos vamos volviendo viejitos como pasitas. ¿Y será que cuando estamos viejitos tenemos las mismas fuerzas que antes teníamos? La respuesta es no, las fuerzas van aminorando, es totalmente normal por la edad. Por ende, chicos, también la mano de obra o el trabajo es un recurso limitado, un recurso escaso. Cuando les estaba mencionando la definición de mano de obra, yo les dije que podía ser un esfuerzo físico o mental. De tal manera que la mano de obra, las actividades humanas que llevamos a cabo los seres vivos y que llamamos trabajo, pueden ser mentales o físicas.
Esta distinción se hace en virtud del elemento que más se utiliza para realizar la actividad. Si el elemento que más se utiliza para realizar la actividad es la mente, pues el esfuerzo será mental. Pero si el elemento que más se utiliza para realizar el trabajo es físico, el elemento será físico, ¿verdad? Ambos elementos se utilizan para la realización de cualquier trabajo, pero la distinción de si un esfuerzo es físico o mental se realiza en virtud de la actividad que lleva a cabo la persona. Por ejemplo, un albañil. Un albañil para realizar su trabajo realiza esfuerzo físico o mental. ¿Qué creen ustedes? La respuesta es obvia. El albañil utiliza más el esfuerzo físico, por lo que se refuta que su trabajo es un esfuerzo físico. Yo hoy como docente, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo realizaré más, el físico o el mental? Pues la respuesta es que es el mental y en mayor medida el que yo utilizo para realizar el trabajo. A la mano de obra, chicos, que todos los seres humanos podemos prestar y que es nuestra fuerza de trabajo, por la propiedad de ese factor de producción, yo soy propietaria de mi mano de obra y por yo prestar el uso de mi mano de obra, me hago acreedora a un beneficio por ese uso de mi mano de obra. Ese beneficio se llama salario, chicos, y es prácticamente el sueldo que nos pagan por realizar alguna actividad a favor de un patrón. El próximo factor de producción que vamos a ver, chicos, es el capital. Ya vimos tierra, trabajo, ahora vamos a ver el factor de producción de capital. Ahora sí, chicos, nos vamos al factor de producción llamado capital. Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra capital, generalmente pensamos en el recurso económico necesario para invertir o el recurso económico con el que contamos para realizar cierta actividad, ¿no? Cuando nosotros pensamos en capital, generalmente es lo que se nos viene a la mente. Sin embargo, chicos, la palabra capital, desde el punto de vista económico, hace referencia a los bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes. Repito, la palabra capital como factor de producción y desde el punto de vista económico hace referencia a los bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes, ¿verdad? Bien. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan referencia de lo que es, ¿no? Por ejemplo, para producir el servicio educativo se utilizan otro tipo de bienes. Por ejemplo, en este momento que estoy empleando la modalidad de educación a distancia, yo necesito un teléfono celular para grabarme, necesito una computadora para poder subir el contenido, necesito un cargador para poder cargar mi teléfono, un soporte del teléfono para poder ponerlo mientras yo les estoy grabando. Bueno, todos esos son bienes que están sirviendo para producir otro bien o servicio, en este caso, el servicio de la educación, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con otro tipo de situaciones, chicos. Ejemplo, para producir una silla. ¿Qué se utiliza para la producción de una silla? Pues madera, un serrucho, una lija. Estos son bienes que sirven para producir otro tipo de bienes, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, si queremos producir un chocolate, necesitamos cacao, cocoa, dulce, bueno, bienes que sirven para producir otro tipo de bienes. Yo creo que este ejemplo está muy claro, ¿verdad? El capital, por lo tanto, son los bienes que sirven para producir otro tipo de bienes. Claro que incluye el recurso económico. El recurso económico también es un bien que nos sirve para producir otro tipo de bienes, pero también incluye bienes tangibles, ¿verdad? Los dueños de este factor de producción, del factor de producción de capital, reciben a cambio de el uso, a cambio de permitir a otros, a terceros, el uso de este factor de producción, un beneficio llamado interés, ¿ok? Les voy a decir por qué.
Ejemplo, hay muchas veces que un productor no tiene ciertas herramientas y para poder producir su bien o servicio las pide a una compañía, pues rentadas prácticamente, ¿verdad? Esa cuestión que pide a una compañía y paga por ella se le llama interés. Lo mismo pasa, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del interés como beneficio de la propiedad del factor de producción de capital. Pasa mucho en las oficinas, por ejemplo, en el Tribunal del Poder de Justicia del Estado, Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, se sacan muchas copias, cada oficina debe tener una copiadora. Sin embargo, esas copiadoras no son del tribunal. Adivine de quiénes son esas copiadoras. Bueno, esas copiadoras las otorga una copiadora llamada Batis y le proporciona el servicio al tribunal, de tal manera que los dueños de esas copiadoras que le sirven al tribunal para producir, que son bienes que le sirven al tribunal para producir el bien de la justicia o otro tipo de bienes escritos, es precisamente un ejemplo de interés. ¿Por qué? Porque el tribunal le paga cierto tipo de beneficio económico a las copiadoras Batis para que les proporcionen el servicio de copiado, ¿no? Ese es un ejemplo de interés. Bueno, nos vamos al cuarto y último factor de producción que vamos a estar viendo la tarde del día de hoy, que es la tecnología. No sé por qué este factor se les hace muy difícil de comprender a los alumnitos. Entonces, por ello, les voy a pedir que me pongan un poquito más de atención y concentración en este factor de producción para que no se les dificulte entenderlo y lo puedan comprender a cabalidad, ¿ok? Bueno, el factor de producción de tecnología es un factor de producción que vamos a hallar o que vamos a encontrar al responder la pregunta ¿cómo voy a producir? Todos los productores, todos aquellos que producen bienes y servicios, en algún momento de su producción se tienen que hacer esta pregunta. ¿Cómo voy a producir? ¿No? Por ejemplo, el servicio educativo, ¿cómo lo vamos a producir? En clases presenciales, cuando ustedes llevaron la prepa, se dieron cuenta, chicos, que todos los maestros producen su servicio y sus clases de manera distinta. Por ejemplo, hay maestros que, como yo, solo utilizan su voz, su cuerpo para expresar el conocimiento. Hay maestros que utilizan diapositivas y a partir de ellas exponen. Hay maestros que utilizan el pizarrón y algún tipo de plumón. Hay maestros que utilizan acetatos todavía. Hay maestros que utilizan pizarrones didácticos. Bueno, dependiendo de la manera en que produzcas el bien o servicio que estás realizando, entonces esa va a ser tu tecnología. Repito, la tecnología hace referencia a cómo voy a producir y pues se responde precisamente respondiendo cómo es que vas a producir. Ejemplo, si para tu servicio educativo tú nada más vas a emplear un pizarrón eléctrico, esa es tu tecnología. Si para tu servicio educativo solamente vas a emplear tu voz y ademanes, esa es tu tecnología. Desde el punto de vista económico, la tecnología no tiene que ver con algo moderno o algo innovador. Tiene que ver con la manera en que tú vas a producir tu servicio educativo. Tu servicio, en este caso estamos dando el ejemplo del servicio educativo, pero les voy a poner otro ejemplo para que ustedes empiecen a tener clara esta situación. Supongamos, chicos, que vamos a realizar una siembra. Se me antoja realizar una siembra de frijolitos. ¿Cómo voy a producir mis frijolitos? ¿A través de arar la tierra con el tractor o a través de arar la tierra con un arado de alguna manera tradicional, con un arado artesanal? Si lo hago con tractor, que todos conocemos un tractor, con las rasclas del tractor, pues es mucho más fácil. Si lo hago con un arado, pues el arado es un artefacto, ¿verdad? El arado artesanal o tradicional es un artefacto de madera que un burrito, un caballo va jalando para arar en totalidad toda la tierra de la siembra.
¿Cuál va a ser la tecnología? La tecnología va a ser si vas a producir esos frijolitos con tractor o si los vas a producir con arado. De tal manera que la tecnología hace referencia y responde a la pregunta ¿cómo vas a producir? La manera que vas a realizar o el proceso que vas a realizar para producir tu bien o servicio, ese precisamente va a ser tu tecnología, ¿ok? Ya vimos los 4 factores de producción. Por el uso a terceros de los factores de tecnología, el propietario tiene un beneficio llamado beneficio por uso de patentes. ¿Por qué por uso de patentes, chicos? Porque, por ejemplo, las personas pues van inventando cómo van a producir y sus artefactos para producir. Si otras personas quieren utilizarlo, pues el beneficio que se tiene es por el uso de patentes. Ejemplo, los tractores. Los tractores fueron inventados por una persona y esa persona los empezó a comercializar. El beneficio que obtiene por esos tractores que le inventó es precisamente el beneficio por uso de patentes. Bueno, chicos, ya vimos todos los factores de producción, vimos los 4 y los beneficios que por el uso de estos factores de producción o que los propietarios de este factor de producción por otorgar el uso obtienen. Tierra. Dijimos que el beneficio es renta y que hace referencia a todos los recursos naturales que se utilizan para producir bienes o servicios. Trabajo, hablamos que es el esfuerzo físico o mental que se realiza a favor de un patrón por un personaje llamado empleado, trabajador, y a cambio se recibe un beneficio llamado salario. Hablamos también del capital, que son bienes que nos sirven para producir otro tipo de bienes. El beneficio que se obtiene por ser dueño de este factor de producción se llama, ¿cómo se llama, chicos? Interés. Y el 4 factor de producción que vimos es tecnología, que responde a la pregunta ¿cómo voy a producir? Y el beneficio que se obtiene es precisamente beneficios por uso de patentes o servicios. Bueno, chicos, eso es todo lo que tiene que ver con factores de producción, una de las cuestiones básicas del concepto de economía que vimos. Antes de continuar, me gustaría hacerles una aclaración o una explicación. Desde el punto de vista económico, las necesidades que tenemos como seres humanos se satisfacen a través de 2 figuras: bienes y servicios. Repito, desde el punto de vista económico, las necesidades que tenemos como seres humanos se pueden satisfacer a través de bienes o servicios. Por eso es que es tan importante la materia de teoría económica, porque es a través de ella precisamente que se lleva a cabo la fabricación de bienes o servicios. Si no existieran la producción de bienes o servicios, nosotros los seres humanos no podríamos satisfacer nuestras necesidades. ¿Y será que los bienes y los servicios son lo mismo? ¿Ustedes qué creen? La respuesta es que no. Los bienes y servicios no son lo mismo. Los bienes hacen referencia a algo tangible que podemos tocar y que ocupa un espacio dentro de nuestro entorno. De tal manera que este vaso será un bien tangible, un bien, claro, lo puedo tocar y ocupa un espacio dentro de mi entorno. Los servicios, a diferencia de los bienes, no se pueden tocar, son intangibles y son resultado de la actividad humana. Repito, los servicios, a diferencia de los bienes, no se pueden tocar, son intangibles y son precisamente resultado de la actividad humana. ¿Ok? Ejemplo, el servicio educativo. ¿Ustedes pueden tocar la educación? No, pero saben que están llevando una educación porque lo ven, lo precisan en su persona. Sin embargo, no podemos tocar la educación, por ello todos los servicios son intangibles. Igual un servicio médico, un servicio de un estilista, el servicio de algún masajista, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, otra de las cuestiones básicas de la economía es
la necesidad de utilizar de la mejor manera los recursos escasos o los factores de producción para satisfacer los requerimientos prácticamente ilimitados de la sociedad. Repito, otra de las cuestiones básicas es la necesidad de utilizar de la mejor manera los recursos escasos que son limitados para satisfacer las necesidades prácticamente ilimitadas de la sociedad. Esta cuestión básica hace referencia a precisamente que como seres humanos, productores, debemos de aprender a utilizar los recursos escasos, los factores de producción de tierra, trabajo, capital y tecnología de una manera racional, de una manera consciente. Obviamente queremos obtener beneficios económicos al momento de producir un bien o servicio a través de estos factores de producción, pero no podemos dejar que el amor por la riqueza nos ciegue y no nos deje ver que son recursos limitados, que no los tenemos a manos llenas, que se pueden acabar. Y si se acaban, adivinen quiénes van a sufrir, quienes no van a poder satisfacer sus necesidades básicas. Pues nuestros hijos. Entonces es importante, chicos, aprender a utilizar como productores, como distribuidores y hasta como consumidores de manera adecuada los recursos y los factores de producción para que estos nos puedan acompañar por muchísimo más tiempo, ¿verdad? Hay veces en que los propios consumidores no cuidan, ¿verdad?, los factores de producción. ¿Cómo? Al consumir cosas que no necesitan. Ejemplo, mi celular está bien, pero pues ya salió el 8, el nuevo modelo, lo cambio. No, chicos, esas son cosas que no se deben realizar, que no se deben de hacer. Son pensamientos consumistas que lejos de beneficiar a nuestra sociedad, la dañan. ¿Por qué? Porque estamos utilizando de manera irracional los recursos escasos que son indispensables para satisfacer los requerimientos prácticamente ilimitados que tenemos como sociedad. ¿Por qué limitados, chicos? Porque nosotros como seres humanos, como parte de una sociedad, nunca estamos satisfechos con nada. Si yo les pregunto ahorita, ¿desean algo más? Ustedes van a decir que sí. Si en 20 años se los vuelvo a preguntar, ustedes van a decir que sí. Como sociedad siempre estamos requiriendo cosas, ¿verdad? Pero recordemos que aquellas cosas que son necesarios para producir nuestros requerimientos no son ilimitados. Se acaban y debemos de cuidarlos. Bueno, chicos, es un gusto saludarlos. Hasta acá voy a dejar la lección del día de hoy. Por ahí también en la plataforma les estaré colgando su tarea y la próxima clase, pues primeramente Dios, ya tengamos una videoconferencia de explicación. Cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima clase.